Rinoplastia. ¿Ha deseado repetidas veces que su nariz deje de llamar la atención? ¿Quisiera mejorar su perfil y verse mejor en las fotografías? Mediante la rinoplastia podemos ayudarle a mejorar su imagen. Recuerde que no existe una nariz ideal o perfecta, y es en la visita con su cirujano donde le debe explicar sus deseos y expectativas. El objetivo es que la nueva nariz no llame la atención hacia ella y que se integre plenamente en el contexto general de la cara. Como cualquier intervención quirúrgica, la rinoplastia no está exenta de riesgos. Infórmese bien en ese aspecto. Es una compleja estructura, cuyas principales funciones son la de órgano sensorial y respiratorio, pero sin olvidar que también es un órgano reflejo, fonatorio y un protector del medio ambiente. Esto es muy importante, ya que la rinoplastia, además de conseguir ciertos niveles estéticos, debe conservar las funciones nasales intactas. La intervención se puede realizar bajo anestesia general o con anestesia local y sedación. Su cirujano le aconsejará sobre el tipo de anestesia que mejor se adapte a su caso. El abordaje se puede realizar a través de incisiones que se practican en el interior de la nariz. Es lo que denominamos rinoplastia cerrada. Pero también se puede realizar añadiendo otra incisión localizada en la columela, que prácticamente es imperceptible. Es lo que conocemos como rinoplastia abierta. Su cirujano le aconsejará cuál es el mejor método para su caso. Mediante un instrumental de gran precisión, iniciaremos la intervención sobre el dorso, el cual rebajaremos o aumentaremos según sea necesario. Podemos dar forma o sostén a la pirámide nasal mediante la utilización de tejidos del propio paciente, principalmente cartílago auricular. Su cirujano debe advertirle previamente si va a utilizar esta técnica. La punta nasal es la parte más delicada de la intervención y la delicadeza del cirujano debe ser máxima. Podemos resecar la parte más caudal de los cartílagos alares, preservando una pequeña porción ventral. La aplicadura de las cúpulas alares se realiza para definir la punta nasal. Podemos asimismo dar estabilidad a la columela mediante sutura. La utilización de injertos de cartílago en la punta para estabilizar o definir aún más hay que hacerlo con el máximo cuidado y con una buena fijación. Si se ha detectado previamente una dificultad ventilatoria, puede realizarse una resección o modificación del cartílago del tabique nasal o intervenir en los cornetes. Finalmente, y si es necesario, se lleva a cabo una osteotomía de los huesos nasales para cerrar el espacio creado en el dorso, estrechar la base o corregir desviaciones. Esta maniobra es la responsable de los pequeños cardenales que suelen aparecer. Después de la intervención, habitualmente se coloca un taponamiento nasal y una férula que se retiran al cabo de unos días. Al contrario de lo que puede parecer, la rinoplastia no es una cirugía dolorosa, aunque es habitual cierto edema posoperatorio y la presencia de cardenales, que suelen ceder en las primeras semanas. Debe saber que no se puede emitir un juicio sobre el resultado de una rinoplastia hasta que no han transcurrido varios meses, incluso un año. En una rinoplastia bien realizada, los parientes y amigos que no están al tanto de la intervención notan la mejoría del aspecto sin saber precisar exactamente en dónde radica. Recuerde que para lograr el mejor resultado debe seguir siempre las indicaciones de su cirujano. The sense of hearing is accomplished by a process known as auditory transduction. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. As sound enters the ear, it passes through the external auditory canal, where it meets the tympanic membrane. The tympanic membrane then vibrates in response to the sound. Sounds of a lower pitch or frequency produce a slower rate of vibration.
and sounds of lower volume, or amplitude, produce a less dramatic vibration. Higher frequency sounds produce faster vibrations. The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of 3 bones called the auditory ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information of frequency and amplitude. The 3 bones pivot together on an axis shown here in red. The pivotal axis is due to a series of ligaments which hold the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament and the posterior incutal ligament are of particular importance for the pivotal axis. 2 structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are the chordae tympani nerve and the tendon of the tensor tympani muscle. Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the footplate of the stapes. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Due to the flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of the bony labyrinth known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala tympani. The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the 2 fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations traveling up the scala vestibuli. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scala tympani. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated, which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti called hair cells. The hair cells are closely covered by a structure called the tectorial membrane. As the basilar membrane vibrates, the tiny clusters of hairs are bent against the tectorial membrane, triggering the hair cells to fire. The entire basilar membrane does not vibrate simultaneously. Instead, specific areas along the basilar membrane move variably in response to different frequencies of sound.